Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de una infección parasitaria, la cual es provocada por un parásito de nombre Blastocystis hominis, el cual pues vamos a evidenciar que es muy frecuente su identificación cuando se realiza una persona análisis de heces. Por tal motivo, no te puedes perder este video si deseas saber más acerca de este parásito y además si este parásito en nuestro organismo requiere tratamiento. Pero antes no te olvides de que si te gusta este canal y este video te va a servir de mucho, no te olvides pues suscribirte al mismo y compartir el mismo con tus amigos para que de esta manera pueda llegar a más personas y podamos ayudarlas. Este parásito, el Blastocystis hominis, es un parásito protozoario, el cual va a ser de tipo anaeróbico y va a vivir en el aparato gastrointestinal. Este parásito lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en las heces. Y hay una gran controversia al respecto de que si este parásito es un comensal o es un patógeno. Un comensal es aquel organismo que se encuentra en nuestro ser, el cual pues se va a nutrir de nosotros, pero no nos va a causar ningún daño. Y un patógeno, como sabemos, va a causar enfermedad. Otras investigaciones refieren que este parásito va a alterar la microbiota intestinal, es decir, va a alterar la flora intestinal. Este organismo lo vamos a encontrar en lo que es el intestino grueso y en el ciego, en lo que sería niños y adultos. El modo de contagio o el modo de transmisión de este protozoario pues aún no se ha dilucidado concretamente, pero se sospecha que podría ser una transmisión fecal-oral, es decir, el consumo de alimentos contaminados con este organismo, o también se plantea la situación donde pues este parásito se va a transmitir a través del agua contaminada. Este parásito se ha encontrado además también en el tracto gastrointestinal de lo que serían monos, cerdos, aves de corral. Por lo tanto pues se va a sospechar que la transmisión se puede dar entre humanos y animales. Y esta forma de contagio entre animales y humanos se sospecha porque se han encontrado mayores números de personas infectadas con respecto a una exposición laboral zoonótica. Por tal motivo, esto pues argumenta de cierta forma este tipo de transmisión. Este tipo de parasitosis es más frecuente en zonas donde los recursos son limitados a comparación de zonas ricas. Por tal motivo, pues se le relaciona a la infección pues a una falta de higiene, a una exposición a animales y también pues a una ingesta de alimentos o agua contaminados. A comparación de los parásitos en forma de gusano, este Blastocystis hominis es unicelular, es decir, son microscópicos. Se requiere la presencia o la utilización de un microscopio para poder visualizarlos. Así que ahora les voy a detallar sus características cuando se evidencia este parásito en el microscopio. Este parásito unicelular va a carecer de lo que sería una pared celular, pero va a contener en su interior presencia de mitocondrias, el aparato de Golgi y también pues la presencia de retículo endoplasmático liso y rugoso, que es muy característico de los protozoarios. Este parásito se va a reproducir de forma asexual por fisión binaria y va pues a crecer en medios de cultivo anaeróbicos y además son pues muy susceptibles a lo que serían los cambios de temperatura y a los cambios de clima. Se ha evidenciado en muchos estudios que hay personas que son portadores de este parásito pero no presentan signos ni síntomas, y hay otro gran grupo de personas que sí van a presentar signos y síntomas, los cuales pues ahora les voy a detallar. Si hasta aquí te está gustando el video y te está dando mucha información, no te olvides pues darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo. Entre los signos y síntomas que van a ser los siguientes: la presencia de diarreas acuosas, presencia de náuseas, pérdida de apetito, dolor abdominal, distensión abdominal, presencia de flatulencias, y también podría provocar la presencia de urticaria, prurito y fatiga. También se ha notificado que podría causar episodios de diarrea aguda o también podría causar una diarrea crónica. Generalmente no va a causar fiebre. Cuando se realiza un hemograma, es decir, un análisis de sangre, vamos a determinar que esta infección parasitaria no va a causar leucocitosis ni tampoco la presencia de eosinofilia. Así que pedirlos sería en vano en caso de sospechar de esta infección.
Cuando se pide una reacción inflamatoria en heces para poder hacer el diagnóstico, también no va a resultar muy útil porque generalmente no van a causar elevación de los glóbulos blancos en una reacción inflamatoria. Para realizar el diagnóstico de esta infección se va a realizar un análisis de heces, un análisis microscópico a través de muestras que se van a teñir con alguna tinción en especial o también pues a través de un preparado húmedo. Y otra forma de hacer también el diagnóstico de esta infección parasitaria podría hacerse utilizando medios de cultivos anaeróbicos y también pues se podría utilizar la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, para poder detectar la presencia de este protozoario. Pero las dos últimas que les acabo de mencionar a ustedes son las menos usadas, así que va a ser muy difícil que le soliciten la realización del mismo, tanto por su coste y también por la dificultad y la complejidad de realizar estos exámenes, y son pocos los centros en los cuales pues se realiza el mismo. Para terminar con el tratamiento de esta infección protozoaria por este parásito, vamos a quedar en algunas conclusiones. Una de ellas es que no necesariamente este parásito va a generar síntomas y signos en una persona. Como ya les había mencionado, estos parásitos pueden ser comensales en nuestro organismo, es decir, viven de nosotros pero no nos causan enfermedad, y también pues hay las situaciones en donde sí podrían causarnos enfermedad. Entonces, si se sospecha de este parásito, el cual pues está causando, digamos, dolor abdominal crónico, pérdida de apetito, diarreas acuosas, ya sean agudas o crónicas, distensión abdominal, flutulencias, y se ha descartado otras posibles causas, en este caso pues sí sería importante tomar en consideración un resultado positivo para este protozoario cuando se trata de curar esta enfermedad. Por tal motivo, ahora les voy a detallar el tratamiento por una infección por Blastocystis hominis. En pacientes asintomáticos con resultado positivo no se aconseja el tratamiento del mismo. Como ya les había mencionado, en este caso hay que considerar que este protozoario está actuando en nuestro organismo como un comensal. En pacientes que tienen síntomas y signos de esta infección y aparte tienen un resultado positivo del examen de heces, pues en ellos sí vamos a iniciar tratamiento siempre y cuando se haya descartado la infección de otros gérmenes que podrían estar causando esos síntomas. En este caso, para tratar el Blastocystis hominis vamos a utilizar un medicamento el cual se denomina metronidazol, una tableta de 500 miligramos cada 8 horas por un periodo entre 5 a 10 días podría ser suficiente para poder tratar esta infección parasitaria. Otro medicamento alternativo que se podría utilizar es el tinidazol, el cual se va a utilizar en una sola dosis de 2 gramos. Si con estos medicamentos utilizados no mejoran los síntomas, se podría utilizar la paromomicina, la cual pues vamos a utilizar una dosis de 500 miligramos por un periodo entre 7 a 10 días. Espero que les haya ayudado este video con respecto a las dudas que podrían presentarse cuando tienen el diagnóstico de infección parasitaria por Blastocystis hominis, y además pues este parásito se evidencia pues en el examen de heces que le ha mandado su médico a realizar. Si deseas que te mencione otros medicamentos alternativos que se podrían utilizar para el manejo de esta infección, pues ahí escribe en los comentarios que te gustaría saberlos, dale like, y luego pues en los mismos comentarios voy a ir a sugerir otros medicamentos que se podrían utilizar. Muchas gracias a todos, soy el Dr. Apari, voy a seguir subiendo videos, no te olvides suscribirte al canal, compartirlo, para que de esta manera pues se haga más grande el canal y pueda llegar la información a todo el mundo. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.